Amigos de CIESPAL, bienvenidos a este espacio de encuentros virtuales. En esta ocasión, y dadas los inconvenientes técnicos, una vez superados, vamos a realizar la conferencia virtual Tendencias de la Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas. Quien nos acompaña para esta conferencia es nada menos que María Aparecida Ferrari desde Brasil, y con ella pues obviamente vamos a conocer más acerca de las relaciones públicas y la comunicación organizacional. María Aparecida Ferrari es doctora en Ciencias de la Comunicación, especialidad en Relaciones Públicas, coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas entre 2000 y 2009 y decana de la Facultad de Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad Metodista de Sao Paulo. A partir de enero del 2010 actúa como profesora y también como investigadora de los programas de pregrado y posgrado de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo. Es miembro director de ABRAP Corp, Asociación de Investigadores en la Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, y miembro también de comités editoriales de periódicos nacionales e internacionales. En el 2002 fue responsable de la creación de la revista de estudios de periodismo y relaciones públicas de la UMESP. Es coautora del libro Relaciones Públicas, Teoría, Contexto y Relacionamientos, juntamente con James Gruning y Fabio Franza, realizado en agosto del 2009. Ahora sí, María Aparecida, te escuchamos. Estamos ya en la primera diapositiva y tú también me irás diciendo conforme quieras que vaya avanzando. Ok, muchas gracias. Buenos días, comunicadores, alumnos, docentes y colaboradores de CIESPAL. Es un placer poder compartir una hora de conversación acerca de comunicación y relaciones públicas. Bueno, en la segunda diapositiva, ahí está un poco sobre mi currículum, pero en la diapositiva número 4, me gustaría señalar que además de la producción del libro en portugués, yo escribí 2 libros en castellano, y que ahí están en la diapositiva 3, un libro que fue publicado por la editorial La Crujía en Buenos Aires, y otro libro que fue publicado por la editorial de la Universidad San Martín de Porres en el Perú. En el diapositiva 4, el libro publicado en Buenos Aires por una muy importante editorial que es La Crujía está a disposición de ustedes caso tengan interés. Y además del tema de relaciones públicas, también hablamos de la comunicación en las organizaciones. Bueno, el tema que tengo que hablar con ustedes tiene como el escenario el ambiente, el contexto de la sociedad postmoderna, de la sociedad contemporánea, de la sociedad del siglo XXI, que está basada en la diapositiva número 5, con lo que yo trato de llamar de crisis y de vulnerabilidad. O sea, vivimos en un mundo donde la vulnerabilidad es la característica más común de las organizaciones, de los grupos, de los gobiernos, ¿ok? Y por lo tanto, vivimos en un escenario muy cambiante donde los riesgos de las crisis son inminentes en el momento en que no podemos, en muchos casos, prevenir, pero sí no tenemos que actuar de una manera cada vez más proactiva. En la diapositiva número 5, yo tengo una foto del problema que pasó en Estados Unidos en septiembre de 2001, que fue el ataque a las Torres Gemelas, y que para mí significa o es el sinónimo o la definición de vulnerabilidad. Lo que pasó en ese día en Estados Unidos fue una gran vulnerabilidad. El FBI ya sabía que iba a pasar un acto terrorismo, pero nunca podían imaginar que sería de esta forma, en ese contexto. Entonces, eso significa que a pesar de todo lo que nosotros tratamos de comprender y prevenir en una organización
o en una ciudad o en un país, como es el caso del ataque de las torres gemelas, en la práctica siempre hay situaciones que están fuera de nuestro control. ¿Ok? Bueno, y eso significa que el punto número uno es comprender que vivimos en un mundo totalmente vulnerable. Bueno, si tenemos eso claro, pasamos a la diapositiva número 7, que yo voy a tratar de dar dos conceptos. El concepto como yo comprendo que es comunicación, y el segundo concepto que cómo definimos relaciones públicas. Bueno, el concepto de comunicación está basado en dos áreas distintas. Primero, entender comunicación como un área de conocimiento. Y la segunda rama es entender la comunicación como un proceso continuo y permanente que es transversal a la vida de cualquier persona y que es transversal a la vida de las organizaciones. ¿Qué quiero decir? Podemos ver la comunicación como un proceso inherente a la voluntad en la medida en que actuamos todos los días para poder hacer algo. Y utilizamos la comunicación, sea la comunicación verbal, sea la comunicación del manejo de la voz, de la manera como nos expresamos en una determinada situación. Pero la otra rama es la comunicación planificada, que es justamente la comunicación que utilizamos cuando estamos trabajando como comunicador. Planificamos la comunicación para que esa comunicación pueda llegar y lograr el objetivo que tenemos. ¿Ok? Bueno, si entendemos que comunicación es un proceso y que ese proceso puede ser planificado, vamos al segundo concepto, que es el concepto de relaciones públicas. El concepto de relaciones públicas está vinculado a que es una actividad profesional. O sea, en algunos países, como es el caso de Brasil, relaciones públicas está reglamentada por una ley, cosa que no pasa en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en los países de Europa. Reglamentada o no, es una actividad profesional que tiene una función de consultoría. Actuamos como consultores dentro de la organización, utilizando la comunicación como proceso, y para eso nuestro objetivo es mejorar el flujo de la comunicación entre la organización y los públicos estratégicos, también llamado de stakeholders. ¿Ok? Bueno, si ya tenemos claro qué es la comunicación y qué son las relaciones públicas, vamos a pasar a la lámina número 8, que yo trato de conceptualizar comunicación como la savia, como el alimento de una organización, sea ella pequeña, grande, pública, privada, una ONG. Es la savia, es el nexo que se trata de crear entre los objetivos de una organización y las necesidades de un público. Es el vínculo. La comunicación puede ser entendida como un vínculo entre esas dos partes. Y por supuesto que dentro de una comunicación planificada se ve la comunicación como algo estratégico. Ya, la lámina número 9 nos muestra la contextualización de las relaciones públicas en América Latina. Yo, durante los últimos 20 años de mi vida académica y profesional, he dedicado a estudiar la comunicación en América Latina. Y les digo por qué. Porque normalmente cuando estudiamos comunicación, relaciones públicas o otras áreas de conocimiento, siempre nos apropiamos o siempre tenemos a la mano libros normalmente traducidos del inglés al español o al portugués,
y que tratan de una realidad que es muy distinta de la realidad de nosotros, de la realidad latinoamericana. Por eso, mi interés en estudiar. Y en la medida en que yo empecé a estudiar, yo me di cuenta que las relaciones públicas, ahí en el caso especial, tienen su cuna en los Estados Unidos. Porque ahí nace esa actividad profesional por un tema de la contingencia de la situación económica política del país, ¿no? Entonces, relaciones públicas surge dentro de un contexto económico y político, y de ahí varios periodistas se apropian de las características y tratan de dar consultorías a las organizaciones. Y eso es muy distinto de lo que pasó con la llegada de las relaciones públicas en América Latina. La llegada ocurre en algunos países más temprano y otros países más tarde, y todo eso se dio por la apertura económica de cada uno de los países de la región. Por ejemplo, en Brasil, las relaciones públicas llegan en el año 1914. En otros países en la década de 30, otros 40, otros 50. Pero es interesante ver que llegan dentro del organigrama de las organizaciones multinacionales. Y por lo tanto es un modelo que fue importado de estas compañías que venían de Alemania, de Japón, de Francia y de Estados Unidos. Entonces, el concepto que nosotros adoptamos en Brasil o en Ecuador, Argentina, en los demás países de América Latina, fue un modelo importado que llegó por las manos de esas organizaciones de otros países. Y si ahora vamos a la lámina número 10, yo en mi investigación traté de descubrir por qué el modelo de relaciones públicas y también el modelo de la comunicación en otras áreas fue tan distinto del Unidos o del modelo de Europa. Y por qué la diferencia entre la práctica en otros países desarrollados con América Latina están, por ejemplo, siempre hubo muy poca investigación en comunicación y especialmente en comunicación organizacional y relaciones públicas. Segundo, hubo siempre una visión por parte de nosotros latinoamericanos de que todo lo que viene de afuera era mucho mejor de lo que teníamos nosotros de la producción nacional. Entonces empezamos a utilizar muchas prácticas que venían de Estados Unidos o de Europa, y esas prácticas no se adaptaban a nuestra realidad. Con eso también la literatura, o sea, la cantidad de libros nacionales publicados en América Latina también era muy poco. Y por último, el tema de que en América Latina, Brasil hablando portugués y toda América Latina española hablando el castellano, también fue una barrera cultural, idiomática, que impidió una mayor sinergia entre los conocimientos desarrollados en Brasil y los conocimientos desarrollados en los países de América Latina. Bueno, si ustedes siguen en el cuadro número 11, es para dar una idea de también por qué la comunicación en América Latina se desarrolló de forma distinta. Pasamos por ese cuadro desde el año 59 hasta los años 90 por distintos momentos de dictadura militar en los distintos países de la región.
¿Y cuál es el impacto de las dictaduras? La censura, la falta de democracia y también la falta de espacio para hacer una comunicación más transparente y más ética. Entonces, ¿cómo? Vivimos en una sociedad, en un sistema político, económico y cultural. En esos momentos de dictadura, normalmente los países se cierran y tienen muy poca comunicación. Y toda la comunicación que existe pasa por un sistema político, por una censura. Entonces también eso es un elemento bastante importante para justificar por qué nosotros tenemos una práctica de comunicación distinta a la práctica de otros países desarrollados. Bueno, si con esos conceptos básicos de análisis de escenario pasamos a la diapositiva número 2. La diapositiva 12 nos revela cuáles son los cambios por los cuales estamos pasando hoy. O sea, antes las élites o las organizaciones decidían qué era lo mejor para sus ciudadanos. Y con la llegada de la globalización y de la tecnología se cambia el panorama. El panorama de hoy es que el pueblo o las personas, los ciudadanos, pasan ahora a exigir, a dictar la agenda de las organizaciones. Por supuesto que eso no es 100% en todos los países de la misma manera, pero es un hecho de que la Internet, por ejemplo, que todos los medios digitales han posibilitado a las personas una comunicación y una presencia más efectiva tanto en la vida de las organizaciones como en la vida de los gobiernos. O sea, se exige un gobierno más transparente, se exige que las organizaciones tengan productos y servicios de más calidad. ¿Ok? ¿Y cómo eso ocurre? En la diapositiva número 13 vemos justamente el tema del comportamiento y de la comunicación. Hoy las organizaciones tienen que buscar que las personas tengan un comportamiento, o ellas también tienen que tener un comportamiento más ético, más transparente, que busca el vínculo, mientras esa comunicación tiene que ser una comunicación más efectiva y que llegue a la necesidad de las personas. En la diapositiva número 14 es muy interesante porque los estudios y las investigaciones, los sondeos que se realizan en la práctica en las organizaciones, nos dicen que antes las empresas tenían que obtener una licencia para operar. Y hoy lo que nosotros, ciudadanos, decimos es si vamos a otorgar o no la licencia para que las organizaciones puedan liderar. O sea, pasamos de un paradigma funcionalista, un paradigma donde las organizaciones producían productos o servicios para una masa, para ahora producir servicios y productos a ciudadanos que van a otorgar esa licencia para que la organización pueda existir. Entonces significa que licencia para liderar está muy cercana al concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, dependiendo cómo usted utiliza la palabra, o sea, la nomenclatura, o sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Qué significa? Que no basta que la organización tenga productos y servicios. Es importante que esa empresa tenga procesos sostenibles, sustentables, que van desde cómo administra su relación con sus trabajadores
hasta llegar al punto de cómo esa organización se relaciona con el medio ambiente. Eso significa que si ustedes ven la diapositiva número 15, eso puede generar aumento de confianza, vínculos verdaderos, valor compartido y por último, la performance comercial. O sea, el producir, el vender su producto o servicio, por supuesto que es importante para una empresa. Ella tiene que sobrevivir y para sobrevivir tiene que mejorar y aumentar su tajada de consumidores en el mercado. Pero antes que eso, observen la diapositiva número 15. Yo tengo que aumentar la confianza, estrechar los vínculos con los públicos y aumentar el valor compartido, que como la marca puede generar un valor intangible para los consumidores y para los públicos. Entonces, a partir de ahora, el valor tangible del producto es importante, pero no tanto. Pero el valor intangible, o sea, cuál es la emoción, cuál es el vínculo, cuál es la confianza que la marca va a generar en cada una de las personas, es eso el valor más importante de las organizaciones en los días de hoy. Bueno, si estamos hablando en eso, vamos a la diapositiva número 16 y vamos a ver dos conceptos importantísimos que estamos hablando mucho en los días de hoy, que es el concepto de reputación y de confianza. ¿Qué significa reputación? La reputación significa todo el comportamiento de una empresa, su trayectoria que viene de años, o sea, cómo esa organización se ha comportado a lo largo de su vida. Es una organización ética, es una organización transparente, es una organización que ha agregado valor en sus productos. Ok, entonces cuando yo miro la trayectoria de esa organización, yo tengo una reputación sobre ella, que puede ser positiva o negativa. Pero la reputación también va a generar otro activo importante, que es la confianza. Y la confianza es mirar hacia el futuro y es la expectativa que yo, consumidora, voy a tener de esta organización, de sus productos para el futuro. Tengo confianza en qué pasó, en su trayectoria y cómo veo esa organización en los próximos años. Eso es muy común cuando un joven o como nosotros queremos trabajar en una empresa. A mí me interesa trabajar en una empresa que tenga una trayectoria de éxito, de confianza, pero también esa trayectoria me va a mostrar que hacia el futuro probablemente es una organización que va a mantener su comportamiento. Entonces, reputación y confianza son dos conceptos importantísimos que caminan juntos y que van a agregar a la marca del producto o del servicio de una organización. Bueno, para seguir, ahí yo creo que es el momento, por decir, más importante de mi conferencia, el gran problema de las organizaciones. Y no importa, pueden ser organizaciones pequeñas, grandes, públicas o ONGs. Es que cada organización tiene que definir muy bien cuál es su propósito y cuál es su causa. Propósito y causas son importantísimas y fundamentales para que las organizaciones puedan existir en los días de hoy.
Yo costumbro en mis clases mencionar un ejemplo. Yo no soy la dueña de la empresa, yo no gano, no recibo los royalties de esa empresa, pero es una empresa que se utiliza mucho por su forma de eh, desde su principio hasta hoy día, que es una empresa inglesa que en el año 2007 fue comprada por el grupo L'Oréal, un grupo francés, que es una empresa que se llama The Body Shop. Esa empresa, una empresa de cosméticos para hombres y mujeres, siempre fue muy marcada porque la dueña, la propietaria de la empresa, cuando empezó su pequeño negocio, marcó un propósito. Mi propósito es producir productos cosméticos que no utilicen animales como prueba y que además yo desarrollo 3 puntos: el cuidado con el medio ambiente, la utilización de productos naturales y el desarrollo de pequeñas empresas por mujeres que en ese minuto no tengan trabajo. Entonces esa señora, que se llama Anita Roddick, empezó su pequeña empresa y al fin de 10 años ya tenía una muy gran empresa en varios países de Europa y Estados Unidos, porque ella producía con productos naturales de África. Segundo, armó junto con mujeres que vivían en pequeñas áreas rurales para que empezaran a producir la materia prima para vender a otras empresas. Y en tercer lugar, hizo todo manteniendo el medio ambiente. Entonces, eso es la causa y el propósito de Anita Roddick. Ese ejemplo tiene que ser seguido por todas las empresas. Y yo voy más lejos. Por ejemplo, yo soy una persona muy crítica de muchas empresas que dicen que están trabajando con sustentabilidad. Entonces, la primera pregunta que yo hago a esas empresas: ¿cómo usted, empresa, define sustentabilidad para su empresa, para sus trabajadores? Y en ese momento las empresas no tienen una definición. Entonces, la falta de definición es la falta de propósito, de una causa, ¿ok? Y eso se ve en las 2 últimas diapositivas, cuando yo trato de traer una matriz que fue desarrollada por el profesor Grunig, que son los 2 enfoques, que es el enfoque de la gestión simbólica y que es el enfoque el enfoque comportamental. Y para terminar, la diapositiva número 19 define qué son esos 2 enfoques. El enfoque de la gestión simbólica, que es practicado por la gran mayoría de las empresas, es el enfoque que utiliza la comunicación para hacer con que el público acepte los mensajes de la organización. Y nosotros llamamos de ese modelo del modelo asimétrico, que normalmente nosotros practicamos a la empresa. O sea, tenemos un discurso de empresa y queremos que ese discurso sea conocido en la práctica por las personas en el mundo real, pero cuando las personas no están de acuerdo con la postura de la organización, nosotros tratamos de frenar ese proceso y de convencer a las personas que el enfoque de la empresa es el correcto. Y voy a dar un ejemplo para que se quede bien claro. Cuando una empresa contamina, cuando la empresa afecta el medio ambiente, normalmente la empresa no dice es mi culpa. Siempre va a tratar de decir
que mira, nosotros estamos tratando de corregir, no fue nuestra culpa. Siempre tiene un discurso asimétrico tratando de mostrar a los públicos que ella es el gran rector, que es la gran compañía y que ella está correcta. Pero cuando vamos al enfoque comportamental, es el enfoque que nosotros debemos asumir. Primero, porque la empresa tiene un propósito y si por si acaso pasa por una crisis, esa empresa es la primera a decir, nos equivocamos y ahora tenemos que ayudar a los públicos que fueran afectados por él. Que es un comportamiento muy moderno, que es un comportamiento que depende de una visión muy estratégica de la alta dirección, que es asumir un error y cambiar su manera de ser. Bueno, creo que con eso, por último, yo tengo la última diapositiva, que sería cómo nosotros debemos nos comportar para trabajar dentro del enfoque comportamental, que es el enfoque que se trabaja con causas, con propósitos, dentro de un escenario bastante vulnerable. Entonces yo les presento algunas palabras claves que son fundamentales para que el comunicador, no importa si es un periodista, un publicista o un relacionador público, intente trabajar bajo esas palabras o esas estrategias que son fundamentales para trabajar dentro de una comunicación más simétrica. Y esas palabritas son, primero, liderar. El comunicador tiene que liderar con programas estratégicos, con programas que tengan objetivos muy puntuales. El segundo es construir. Cuando se elabora un plan de comunicación, ese plan de comunicación tiene que estar alineado al plan global de la empresa. Punto número 3, personalizar. Cada programa de comunicación tiene que estar alineado con las necesidades y con la cultura local. O sea, si yo soy una multinacional y estoy instalada en Quito, o en Cuenca, o en Loja, o en Guayaquil, mi plan de comunicación tiene que estar alineado con la cultura ecuatoriana y por lo tanto yo tengo que desarrollar estrategias locales, regionales, para que mi población comprenda cuáles son los objetivos mayores de la empresa. El cuarto punto es colaborar. ¿Cómo una organización puede trabajar un plan de comunicación si antes del plan no hace un mapa de los públicos estratégicos? No basta trabajar con los trabajadores de la empresa. Yo tengo que conocer cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo comunicarme con el gobierno, con los medios de comunicación, con mi competencia. Es un mapa que dice con cada público un lenguaje, un tipo de comunicación. Pero eso no basta si no evalúo o no hago una medición. Tengo que hacer una propuesta de evaluación de mi comunicación. Hoy en día es muy común que los comunicadores dicen, en mi organización el CEO o el dueño de la empresa no valora mi trabajo. Y yo le hago una pregunta, pero usted ha presentado un informe de los resultados de su plan de comunicación. ¿Cuáles son los resultados efectivos, tangibles del plan de comunicación? En la medida en que yo paso a evaluar, a crear criterios de medición,
yo les digo que el CEO va a poner mucho más atención en el trabajo de comunicación. Enseguida, hay un punto muy interesante que ahora está muy de moda, que es contar. Contar utilizando la técnica que es el nombre anglosajón, que es storytelling. ¿Cómo hacer una historia de mi organización? Las personas se encantan con historias. ¿Por qué no hacemos la historia de nuestra empresa para contar los logros, el desarrollo y el progreso de ella? La gran mayoría de las personas no conocen la historia de la empresa. Cómo empezó chiquitita, con 3 empleados, y hoy es una gran potencia en el país. La historia es importante. Más 2 puntos: involucrar y vincular. Y ahí tiene que ver con la búsqueda de valores que la organización necesita difundir junto a sus públicos. Es importante que las personas sepan cuáles son los valores de mi organización y cómo yo puedo estar vinculado, porque cuanto más yo conozco los valores de la organización, más yo me puedo vincular a esa empresa. Por lo tanto, los puntos que yo quería comentar en esa conferencia son estos. Por supuesto que hay muchos detalles, pero una conclusión es: el mundo ha cambiado. Las empresas están en escenarios vulnerables. La empresa ya no es el rector. Hoy, quien decide la vida de la organización son los ciudadanos, son las personas. ¿Y cómo hago para recuperar mi espacio de credibilidad? No operando, pero sí liderando el proceso, involucrando la organización en áreas que yo no hacía anteriormente, o sea, participando de la vida de la comunidad e involucrando a las personas en la vida de la organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Aparecida. La verdad es que muy interesante la charla, y por supuesto hay algunas interrogantes que quisiéramos que nos aclares muy brevemente, las pocas que alcanzamos a recoger de las personas. Una de ellas es: ¿quién debe establecer los procesos en la empresa en la actualidad? ¿Cómo se establecen estos procesos para la comunicación tanto interna cuanto externa? ¿Quién lo decide? ¿El departamento de comunicación, los directores, el CEO? ¿Quién determina que este aspecto es más importante que otro? Okay. Yo tengo una crítica a los comunicadores. Nosotros, cuando estudiamos comunicación, nos enseñan mucho más técnicas, o sea, cómo desarrollar instrumentos, y nos enseña muy poco de gestión de empresas. Entonces, mi crítica es: para ser un buen comunicador, yo tengo que conocer mucho más allá de las técnicas de comunicación. Porque cuando trabajo en una empresa, tengo que entender su modelo de gestión, su modelo de liderazgo, su modelo de poder. Y los procesos no pueden ser establecidos de cajita por cajita. Toda organización tiene una política, y las políticas de comunicación tienen que estar alineadas con las políticas estratégicas de la empresa. Por lo tanto, yo creo que el trabajo siempre es un trabajo conjunto, pero para empezar ese trabajo, el comunicador no puede estar cerrado en su oficina. Tiene que conocer cómo funciona ese modelo de gestión, si es un modelo más autoritario, si es un modelo más participativo, cuál es la proximidad del comunicador a la alta gerencia, y tratar de aproximarse cada vez más de la alta gerencia para poder compartir opiniones, expectativas, y de ahí establecer procesos, porque una crisis no va a ser
tratada solamente bajo la perspectiva de la comunicación. Una crisis normalmente una crisis que va a afectar una comunidad en términos de, por ejemplo, de contaminación del agua. Entonces es una crisis técnica también, pero a la mano de la técnica viene la comunicación. O sea, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a mantener una relación con esta comunidad que fue afectada? Entonces, los procesos no son estanques, no son separados, son procesos que tienen que interactuar juntos, la parte técnica con la parte de comunicación. Genial, genial, realmente nos aclaras muchos puntos de vista y por supuesto nos das pautas para un poco cómo proceder en este sentido. Hay un aspecto importantísimo que tú señalabas que era la confianza y muchas nos quedamos con la duda. ¿Cómo yo incremento la confianza en mi institución, en mi empresa, en la persona a la que represento, en este caso como relaciones públicas o como comunicación? ¿Cómo yo puedo generar confianza o cuáles serían las señales que yo tengo que dar hacia las personas que nos ven desde fuera para incrementar esa confianza? Mira, la respuesta es corta, pero muy difícil de practicar. La respuesta sería cuando la organización practica lo que predice. O sea, cuando la organización practica lo que dice, cuando practica su discurso. Es muy bonito cuando uno llega a una empresa y ve la misión, la visión, los objetivos. Pero la pregunta es, ¿cuánto de eso, de su misión, de su visión, efectivamente está en la práctica diaria de la empresa? Entonces, es un ejercicio que yo veo que el comunicador puede ayudar en la medida en que demuestra a la alta gerencia que las personas no pueden estar aisladas de la vida diaria de la organización y de la vida de la comunidad. Yo te diría, por ejemplo, yo trabajé en una empresa que el único día del año que los trabajadores tenían un contacto, o sea, personal, con el presidente de la empresa era en la fiesta de Navidad. Y eso ocurre mucho en América Latina. Y ocurre, por supuesto, en otros países también, pero en mi investigación eso pasa muy en América Latina. ¿Por qué? Porque las organizaciones todavía tienen una gestión autoritaria. Y el dueño de la empresa es una persona que tiene mucho que hacer. Entonces no hay una convivencia, no hay un encuentro, no hay una familiaridad. Entonces se ve esa estructura piramidal con el CEO o el dueño de la empresa arriba cuidando de sus inversiones y toda la gente trabajando para él. Entonces, cuando en la misión dice que esa empresa busca ofrecer un ambiente cordial, afectivo, eso está en el papel, pero no en la práctica diaria. Por eso que yo te digo que la confianza, el índice de confianza es muy pequeño, porque lo que se propone es muy bonito, pero en la práctica diaria eso no ocurre. Entonces, por supuesto que la primera reacción de las personas es, ¿cómo voy a confiar en una persona que yo no conozco? ¿Cómo voy a confiar en personas que yo nunca he visto en mi vida y que son los dueños de mi empresa? Por supuesto que no vamos a estar ahí todos los días almorzando con ellos, pero el índice de confianza se da en la medida en que lo que se propone es efectivamente practicado. Se cumple, totalmente de acuerdo. Yo quisiera recordar unas palabras tuyas que dijiste casi al cerrar la conferencia, en las que te referías principalmente a que las empresas de alguna forma viven ahora en un esquema mucho más vulnerable. Tal vez el tema de las redes sociales, el hecho de que las personas puedan opinar y tengan esa libertad, de alguna forma pone a las empresas también a cuidarse mucho más, a trabajar mucho mejor su comunicación, sus relaciones públicas, por supuesto también a tener en cuenta esta parte de cumplir lo que de alguna forma están ofreciendo, porque estos canales permiten que mucha gente tenga acceso y tenga voz sobre todo, algo que no ocurría antes.
¿Qué me puedes comentar sobre ello? Sí, vivimos en un momento muy vulnerable. Las redes sociales, de alguna manera, son el momento de la democratización de la información. O sea, cualquier persona hoy puede entrar en una página web y tener muchas informaciones sobre una empresa. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con el aumento de información, pero yo creo que por parte de las organizaciones tienen que tener muy claro el objetivo de exponerse a las redes sociales. Es muy común en Brasil que las empresas quieren estar en las redes sociales porque todas las demás están. Y ahí yo creo que no es el criterio correcto. El criterio es por qué está en la red, cómo puedo controlar, cómo puedo medir, cómo puedo evaluar lo que se dice sobre mi organización. Entonces, ahí nosotros podemos perfectamente estar más o menos expuestas al escrutinio público. Pero por otro lado, también tenemos que entender que todo es más rápido y la información privilegiada pasa prácticamente a no existir, porque toda la gente tiene la información. Yo creo que el hecho más contundente fue lo que pasó ayer y en la semana pasada de la elección del nuevo Papa. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? O sea, todos nosotros estábamos ahí y el Vaticano tuvo que adoptar un sistema para que la información, o sea, para que la comunicación fuera cortada, porque ellos necesitaban de algo que nosotros llamamos de sigilo, o sea, de una total confidencialidad. Y eso fue, yo creo que por un poco, porque si demoraban más días, muy probablemente nosotros íbamos a ver de noticias que no deberían estar, de informaciones que no deberían estar junto a la en el mundo, porque todo el mundo estaba pendiente de esa información. Entonces, de esa manera, creo que faltan estudios, creo que falta literatura, porque el fenómeno de las redes digitales es un fenómeno muy reciente, pero mi consejo es que cada organización, dependiendo de su sector, de su producto, de su servicio, debe tener en cuenta el objetivo de por qué estar en la red. Muy importante, por supuesto, eso se establece cuando de alguna forma se diseña una estrategia, y esto también es parte, obviamente, de las relaciones públicas de la institución. María Aparecida, queremos agradecerte por tu tiempo y, por supuesto, por la paciencia con la parte tecnológica, y de alguna forma también en contados instantes estaremos publicando esta muy buena charla, excelente charla, para tener mucho más claro los aspectos de comunicación, relaciones públicas, por supuesto, tu aporte para la gente de América Latina, muy destacable y muy importante. Unas últimas palabras, María Aparecida. Bueno, quiero agradecer. Los problemas tecnológicos todavía existen y creo que van a existir, pero hay que tener paciencia e insistir. Insistimos y logramos. Y agradecer la invitación de CIESPAL. Yo tengo en mi corazón todos los que trabajan ahí. Tuve una muy buena acogida hace un par de años atrás. Espero volver a Quito, a CIESPAL, y estoy a disposición de ustedes. En la última lámina está mi dirección. Cualquier alumno, profesor o comunicador que quiera alguna otra información que yo pueda dar, estoy a disposición, y les deseo mucha suerte y un trabajo brillante para ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María Aparecida. Estaremos en un nuevo contacto. Gracias, María Aparecida.